Bueno, lo que vamos a ver con mayor seguridad o más probablemente es un giro hacia, hecha las sumas y las restas hacia la centro derecha, ¿no? Eh, pero sobre todo, creo yo, la caída de opciones más tradicionales, ¿no? Desde Chile, porque la izquierda es una izquierda nueva, que se ha reconstituido con los elementos de la vieja izquierda, sí, pero nueva. La derecha está muy fragmentada. En Bolivia, por ejemplo, vemos, sí, Tuto representa la derecha tradicional, pero Paz no, pero está más, ¿no? En Colombia seguramente va a ganar la centro derecha. Entonces, posiblemente en Perú gane algún candidato que se diga de derecha. Entonces vemos en términos generales, otra vez hechas las sumas y las restas, un giro hacia la centro derecha, pero también un descontento hacia quien gobierna, ¿no? Finalmente, un sentimiento anti-incumbente. Y creo que lamentablemente en América Latina es mucho más profundo, porque no solamente es en contra de quien gobierna, sino es en contra de la política misma, ¿no? Y ahí sí creo que podríamos decir algo para tu tía, ¿no? Es que la tragedia del Perú, si es que nosotros somos la vanguardia en la descomposición, es que finalmente se vuelve una tragedia autocumplida, ¿no? Es una profecía autocumplida, es una profecía trágica autocumplida, ¿no? Donde dice, no, todos los que decimos, y esto es un cliché incluso, ¿no? La política no importa, la política está viciada. Entonces, cuando eso se vuelve generalizado, finalmente lo que sucede es que aquellos que están interesados en solamente y exclusivamente en el interés personal, terminan ocupando los cargos públicos y gobernando para sus intereses particulares y finalmente dejando la idea de lo público por el suelo. Bienvenidos a Conversando de Política. Soy Elohim Monart. Hoy me acompaña Mauricio Zabaleta. Él es politólogo peruano, candidato a doctor de la Universidad de Pittsburgh. Él explora la debilidad de los partidos políticos en América Latina, la representación indígena, las democracias en posconflicto. Es autor de un libro muy importante para el Perú que se llama Coaliciones de Independientes, que permite entender la política subnacional. Y además es coautor junto con Steven Levitsky de otro libro fundamental que es Why No Party Building in Peru. La conversación de hoy dará un recorrido por las elecciones que se vienen en la región andina, en Bolivia, en Chile y Colombia, para finalmente detenernos en Perú, en nuestro país, el país que nos une, Mauricio y a mí. El énfasis está puesto, sin embargo, en los sistemas políticos de cada uno de estos partidos y en cómo las condiciones históricas de larga data o más recientes explicarían posibles resultados en estas elecciones. De allí surge una hipótesis, y es que la región podría entrar en una nueva ola con sumas y restas, como dice Mauricio, de centro derecha. Nuevamente, soy Elohim Monart, esto es Conversando de Política, es parte de la red de contenidos de The Jacob Shapiro Podcast. No dejen de seguirnos en todas las plataformas. Mauricio, ¿cómo estás? Hoy día vamos a hablar contigo de la región andina, de 4 elecciones fundamentales que se nos vienen. Bolivia, que ya está casi cerrándola, Chile, Perú y Colombia en ese orden. Unas elecciones que podrían reconfigurar totalmente el panorama político de la región andina y por lo tanto no solamente el impacto es interno, doméstico, nacional, sino que regional e internacional. Entonces lo que voy a hacer hoy día es contigo tal vez transitar cada uno de estos países y luego tener una mirada regional, especialmente en tu caso, que eres alguien que estudia Bolivia, que conoce muy bien el Perú como peruano y que además tiene una mirada comparada
por lo que haces. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Gracias, Elo, por invitarme y por finalmente estar aquí presente. Sí, esta conversación estaba pendiente de hace tiempo. Empecemos con Bolivia. Eh, Bolivia va a tener, y este dato me sorprendió cuando hice mi investigación, el primer balotaje, es decir, la primera segunda vuelta de su historia. Nunca ha tenido Bolivia una segunda vuelta y más aún cuando uno mira los datos, el MAS, particularmente, pero no únicamente, Evo Morales, ha ganado las últimas elecciones por más de 50% siempre. ¿Qué sugiere esto luego de 2 décadas de hegemonía del MAS en Bolivia? Bueno, en realidad yo creo que la gran noticia de las elecciones de Bolivia, digamos de la primera vuelta, ha sido que el MAS ha perdido su categoría de partido dominante, incluso después de la transición, digamos, entre Evo Morales y Luis Arce, Ujú. ¿no? Luis Arce logra ganar las elecciones con amplio respaldo, sin Evo ser el candidato, ¿no? Después de, bueno, lo que sabemos que sucedió en 2019. Entonces, en realidad, lo que vemos ahora es la descomposición completa del MAS, que surge además después de un enfrentamiento entre Luis Arce, que todavía sigue siendo presidente de Bolivia, y Evo Morales, que quiere volver, regresar y tomar el partido de vuelta, ¿no? Y finalmente esas peleas entre la cúpula, y no solamente ellos, ¿no? Sino diferentes agentes dentro del partido, ¿no? Los que apoyaban a Andrónico, los que apoyaban a Evo, los que apoyaban a Arce, ¿no? Eh, Entre todos ellos finalmente han ido completamente peleados entre sí, ¿no? Y sin la posibilidad de juntar las fuerzas que en realidad hicieron esas fuerzas sociales, que hicieron que el MAS fuese el partido dominante durante 20 años. Entonces, esa creo que es la gran noticia y por eso estamos yendo a balotaje, porque básicamente vemos mayor fragmentación en Bolivia, ¿no? Es una fragmentación que, por cierto, no se acerca, ¿no? A la fragmentación que nosotros vemos en Perú, ¿no? Que es extremadamente fragmentado, pero es muy fragmentado en comparación a las elecciones pasadas. Entonces tienes nuevos bloques. De hecho, Rodrigo Paz, que es una figura política, ha sido senador, ha sido alcalde de Tarija, no es un desconocido, aparte viene de una familia política, la familia que ha gobernado Bolivia durante 70 años, en Claro. parte, ¿no? Pero es una candidatura que no se esperaba, ¿no? Y que lo más probable es que él termine siendo el próximo presidente de Bolivia. Entonces, claro, te das cuenta, cuando se va el MAS, lo que queda es esto. ¿Y esto a qué se parece? Se parece mucho a la democracia boliviana de 1990, de la década de 1990. ¿Por qué no había balotaje en 1990? Bueno, porque había bajo la antigua constitución, lo que sucedía es que ninguno de los partidos llegaba a eh, superar la valla electoral, ¿no? Lo que sucedía es que en el Congreso se tomaba una Claro, decisión entre los partidos, lo que se llamó la democracia pactada. Entonces eran incluso, y esto es interesante, ¿no? El padre de Rodrigo Paz, Víctor Paz Zamora, ¿no? Termina tercero en la elección del 97 o la del 90, no, la del 93, tercero, pero se elige presidente en el Congreso, ¿no? Con el soporte del MNR. Él venía de más bien de la izquierda, ¿no? Entonces, claro, no había balotaje, pero había decisión en el Congreso. Por eso, ahora estamos viendo el primer balotaje en la historia boliviana. me quedan 2 ideas de esto. El primero es como que hay un back to normal, hay un regreso a la normalidad, hay un regreso a las élites no indígenas tomando nuevamente el poder en Bolivia, que me atrevo a decir ha sido la normalidad el siglo pasado, pero me gustaría que luego me digas si es así o me desmientas. Y la otra idea que me queda es que, o más bien una pregunta que me queda es, ¿cuál es la situación del clivaje que marcó la victoria histórica del MAS en este siglo? Es decir, el clivaje indígena, urbano versus mestizo, ¿no?
indígena no solamente del campo, porque Bolivia tiene esta particularidad que los indígenas tienen una presencia muy importante en muchos territorios, son una población muy grande y una población además que el MAS, junto con otros grupos, pudo cohesionar. Entonces, lo primero es este regreso a la normalidad, si realmente es así o hay matices, y lo segundo es en qué queda este clivaje. ¿Todavía existe o cómo se relaciona con esta fragmentación que mencionas? Tal vez la demografía ha cambiado, no lo sé. Bueno, esa pregunta es muy difícil de responder. Voy a hacer mi mejor esfuerzo porque tengo varias reacciones. Lo primero que voy a decir es de que es difícil volver a la normalidad. Si bien he dicho que se parece a las elecciones de la década de 1990, quiero decir que se parece en términos de composición del sistema de partidos, pero no necesariamente hacia los soportes de los partidos. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que el MAS efectivamente desde finales de la década de los 90 y sobre todo a principios de los 2000, ya con la victoria de Morales el 2005, incorpora un sector, digamos, más excluido, como los indígenas, como pobres urbanos, como mestizos urbanos, ¿no? Que estaban fuera de los canales de representación tradicional en Bolivia. Y yo creo que en ese sentido no hay vuelta atrás, ¿no? Que el MAS le haya ido muy mal en esta elección no anula que esas personas, esos alcaldes, digamos, ese grupo de votantes y de representantes, cosa que es muy importante, de nuevos representantes que ingresan a hacer política en ese momento, ellos van a seguir estando ahí y están en los partidos que vemos ahora, ¿no? Entonces es muy difícil volver al pasado, ¿no? Y no es, obviamente no es deseable volver al pasado, no sería deseable volver al pasado, pero el MAS no es el único instrumento, ¿no? Esa sería mi reacción inicial. Segundo, todo es mucho más complejo, ¿no? Claro. Por supuesto, sobre todo, digamos, si tenemos una narrativa más de izquierda, Evo es quien finalmente lleva, digamos, las demandas indígenas al poder. Y, bueno, pues, parcialmente es cierto, ya, sí. Sin embargo, no necesariamente, es mucho más complejo. Bolivia, a diferencia de otros países en América Latina, sobre todo en Sudamérica, tuvo una revolución, la revolución de 1952, Así es. y tuvo un partido dominante durante gran parte de su periodo democrático en la segunda mitad del siglo XX y en realidad la primera década del siglo XXI, que es el MNR. Y el MNR es un partido que se parece un poco a la de venezolano, que se parece un poco al APRA peruano, pero tal vez más exitoso que esos partidos, ¿no? Que tiene una alianza con los trabajadores, bueno, esa alianza finalmente se quiebra y parte de la caída del régimen revolucionario, pero también con los campesinos, ¿no? Y es el partido que hace la reforma agraria, ¿no? Entonces, digamos, el sector campesino generalmente estuvo representado a través del MNR, pero de una forma secundaria, ¿no? Quienes tenían generalmente quienes eran parlamentarios, quienes eran representantes, no eran campesinos, no eran indígenas, ¿no? Sino más bien era un sector más clase media, mestizo o blanco, ¿no? Que, digamos, conformaba la élite del partido. Entonces, ahora es interesante que ver a la figura de Rodrigo Paz, ¿no? Porque de hecho, muchos medios han reportado que es una figura de centro derecha. A mí no me queda muy claro que esté en la centro derecha. Ok, Claramente, Tuto Quiroga, ¿no? Está a la derecha, claro. representa el oriente boliviano, ha sido presidente de Bolivia con ADN, que era el partido de derecha, fundado por el dictador de Bolivia en los años 70, Hugo Banzer, ¿no? Después de la muerte de Banzer, Tuto asume como presidente de Bolivia. Claramente esa es la derecha, ¿no? Pro empresarial, pro libre mercado, con muy pocos indígenas en esa coalición, ¿no? Pero, claro, si nosotros vemos en el MAS está a la izquierda, pero ahí queda Rodrigo Paz, ¿no? En un espacio indeterminado, viniendo de Tarija, ¿no? Y yo lo que diría es que, y en algún momento me parece que García Linera invita a Rodrigo Paz
al MAS, ¿no? Y él no acepta. Entonces es una figura interesante, ¿no? Que además si nosotros vemos el mapa boliviano, ¿dónde se han ido los votos del MAS? Se han ido, bueno, tendríamos que ver con más lupa, pero básicamente si vemos el mapa nada más, vemos que los votos del MAS van sobre todo hacia Rodrigo Paz, Ok, ¿no? Entonces, incluso si sus posturas fuesen más de centro-derecha, sus votantes, creo yo, lo empujan un poco hacia la centro-izquierda, ¿no? Eh, entonces eso es muy interesante también, ¿no? ¿Qué va a pasar además, y esto ya es completa especulación, con el MAS? O sea, el MAS es un claro. partido funcional, no estamos hablando de un vehículo electoral, pasajero, ¿no? Le ha ido muy mal, a veces a los partidos les van muy mal, pero vamos a ver si se puede reconstruir qué va a pasar con el MAS y qué es lo que puede construir Rodrigo Paz desde su presidencia eventual. Tú estás tomando por sentado que Rodrigo Paz es el candidato más importante, el que probablemente gane. Pero ¿qué pasa si gana esa derecha pro mercado, esa derecha que incluso podría dialogar con las derechas conservadoras de una manera más fluida que Rodrigo Paz, con esta derecha que embanderan desde Trump hasta Milei, entonces hasta cierto punto con limitaciones con El Salvador, con Bolsonaro, esta derecha que conocemos, conservadora, populista, siendo incluso amable con ellas. Entonces, ¿qué pasa en un país como Bolivia si gana una derecha de esa naturaleza? Y en el caso de Rodrigo Paz, ¿qué pasa si más bien esas derechas ganan en la región, en sus vecinos más cercanos, y se ve envuelto en una situación de, ok, ¿dónde me posiciono regionalmente? Sí, bueno, mira, yo diría hay dos cosas. Una, que es muy improbable que Jorge Quiroga termine siendo presidente de Bolivia. Él ya ha sido candidato presidencial antes. Eh, no cuando fue presidente, paradójicamente, sino después de ser presidente. Eh, representando claramente el voto oriental de Bolivia, ¿no? Y creo que es una figura ya bastante conocida, es representante de la élite tradicional boliviana, o se entendería de esa manera, y con una postura muy clara en términos de mercado. Creo que esa postura en Bolivia, por más de que la inflación sea una preocupación de los votantes, es muy difícil que termine ganando, ¿no? Me parece que es improbable, ¿no? Ahora, todo puede suceder, ¿no? Hay una ola general hacia la derecha, pero, digamos, frente a un candidato centrista, creo que tiene menos oportunidades. Sería diferente si estuviese frente a un candidato, digamos, más hacia la izquierda, ¿no? Tal vez ahí el escenario sería más difícil. Pero pongamos que ciertas cosas pasan y Tuto termina siendo presidente de Bolivia. Yo lo que creo ahí es que tendría un escenario complicado, porque si bien debido a la crisis que existe económica, que existe en Bolivia en este momento, los electores tal vez estén dispuestos a soportar, digamos, políticas más restrictivas, ¿no? Y antiinflacionarias. Lo cierto es de que en Bolivia tú tienes una sociedad muy activa, ¿no? Que de hecho antecede al partido, o sea, antecede al MAS. El MAS fue una formación del movimiento social boliviano, ¿no? Específicamente el movimiento campesino e indígena. Pero ese movimiento y esas fuerzas en Bolivia siguen ahí. Entonces, si tienes una presidencia relativamente impopular, haciendo medidas económicas relativamente impopulares, vas a tener una calle muy movilizada. Y hay una cosa muy interesante en Bolivia. Los votos de Tuto vienen o vendrían principalmente, vienen, ¿no? De hecho es así, pero si fuese presidente, vendrían principalmente de la media luna boliviana, o sea, del oriente, Así es, ¿no? Pero ¿dónde tiene que gobernar Tuto? claro, en el otro lado. Tiene que gobernar La Paz, ¿no? Entonces, finalmente, tienes que gobernar en el espacio territorial
donde están esas fuerzas activas o donde esas fuerzas activas pueden manifestarse de manera mucho más activa. O sea, tú puedes bloquear muy fácilmente la paz, ni siquiera con la gente de La Paz, sino con la gente del Alto, ¿no? Entonces, yo creo que sería una presidencia muy difícil de manejar. No, Hasta frágil por lo que escucho. sería muy frágil, ¿no? Además, tendría minoría en el Congreso. O sea, no tendría la mayoría en el Congreso. Entonces, sí, creo que sería una presidencia muy complicada y creo que sería una presidencia donde sus objetivos, más allá de nosotros consideremos que está bien, mal, etcétera, eso, esos objetivos creo que serían difíciles de cumplir. Vámonos a Chile, a su vecino, hermano, si lo quieres ver así, con esta mirada andina, eh, que tiene elecciones poco después, me parece que primera vuelta es en noviembre y segunda es en diciembre, si no me equivoco. Y a mí una de las cosas que me sorprende, si voy a empezar por este lado, es que la izquierda tenga chance post-Boric, ¿no? O sea, Boric es un presidente que, digamos, más o menos incluso desde antes de la mitad de su gobierno, su capacidad de acción se vio muy reducida por los resultados de los procesos constitucionales, más otros errores que fue cometiendo su gobierno y en realidad a estas alturas ya parece que solamente desde hace un año estamos esperando simplemente a ver quién sería el nuevo presidente para que haga algo. Entonces, bajo esta premisa, a mí me sorprende que la izquierda parece que tuviera opción todavía en Chile. ¿Es así o estoy siendo muy optimista con la izquierda y en realidad esta es una discusión simplemente de quién va a reemplazar a Boric del otro lado y esto se resuelve entre los dos principales candidatos de derecha hasta el momento que serían Kast y Matei? Mira, yo lo que te diría es de que tú estás siendo pesimista. Bueno, desde mi evaluación personal, creo que estás siendo un poco pesimista respecto al gobierno de Boric. Ok, Yo lo que diría es que, bueno, efectivamente los números están ahí, no es un presidente extremadamente popular, eh, pero tampoco está en el extremo de impopularidad, ¿no? Y además, y tal vez esto es porque, bueno, los dos venimos del Perú, eh, digamos, es un gobierno funcional, ¿no? Es un gobierno que ha hecho cosas, es un gobierno que, más allá de que uno discrepe o no con sus objetivos, es un gobierno que es básicamente serio, responsable, que ¿no? actúa, Que actúa, ¿no? Que tiene, digamos, cierto interés por el interés general, que hace ¿no? política pública, digámoslo, Que si hace quieres verlo política así. pública, que es competente, ¿no? Ok. Es digamos, nos puede gustar o no, o de hecho ha fracasado políticamente en ambiciones que ellos mismos se habían trazado. Eso, Clara, eso estoy de acuerdo contigo, pero finalmente sigue funcionando como un gobierno responsable. Ok. Entonces creo que ya de esa base hace que el gobierno no ser un completo descalabro, no ser una tragedia nacional, tenga el soporte de ciudadanos que están mucho más cercanos a la izquierda que a la derecha, incluso si hablamos de ciudadanos que están en la centroizquierda, ¿no? Entonces, eso me parece, digamos, el primer punto de partida. Otra cosa importante, creo yo, para, digamos, que la izquierda tenga cierta posibilidad de triunfo en las siguientes elecciones, es que la derecha se ha radicalizado, ¿no? Y que la derecha termina siendo un espacio muy radical. Por ejemplo, si hablamos de José Antonio Kast, que fue el candidato que fue al balotaje en las elecciones pasadas, ¿no? Estamos hablando de una figura muy, muy radical. Ahora, no tan radical como Johannes Kaiser, Ok. ¿no? Sí, sí, Que sí. es más bien el representante de la decisión, ¿no? De una facción que se va del Partido Republicano, pero sigue siendo una figura muy radical. Entonces, si uno es un ciudadano de centro, ¿no? Y finalmente tiene que elegir eventualmente entre un candidato o una candidata, que aparentemente es una candidata, ¿no? De Unidad por Chile
o algún candidato extremadamente a la derecha, pues la izquierda todavía sigue teniendo oportunidad, ¿no? Entonces, tú dirías que en el caso de Chile, no sé si por su historia, por la institucionalidad que tiene dentro de los partidos, los extremos no serían una opción privilegiada como en otros países donde, pues como tú bien dijiste, donde ya nada funciona, donde los gobiernos no son competentes, donde la economía está que se derrumba, donde todavía son opciones los extremos. ¿Nos atreveríamos a decir que en Chile seguimos manteniendo la moderación, que en este mundo parece pues ya un recurso escaso? Sí, digamos, se parece un poco a la situación francesa de hace unos 3 años, ¿no? O sea, tienes... Matei está por debajo de Kast en las encuestas, ¿no? Entonces, esa sería la derecha institucional, ¿no? Tradicional, digamos, la UDI ahí es el partido prioritario en esa coalición, ¿no? Entonces, si tuvieses ese rival, tal vez la derecha tendría más oportunidad de conquistar al votante medio, ¿no? Pero es Kast quien lidera las encuestas desde la derecha. Entonces creo que ahí el votante medio, entre esa posibilidad, podría ir hacia la izquierda, ¿no? Hacia el gobierno de centro izquierda, o hacia la opción del gobierno, bueno, que es Unidad por Chile. Entonces yo sí diría que hay dos cosas en Chile. Sobre todo hay mayor institucionalidad, ¿no? Lo que tú decías. Los partidos de la izquierda además logran coaligarse, cosa que es Totalmente, claro. interesante, ¿ah? Sí, ¿Qué? sí, sí, sí. No, que es una excepción a la regla de las izquierdas latinoamericanas, incluso podemos atrevernos a decir. Hay ese chiste peruano que dice dos izquierdistas entran en un ascensor y terminan teniendo tres partidos, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y es interesante porque en realidad Boric viene, ¿no? De una también, si se quiere, una escisión de la centro izquierda chilena, ¿no? Que era la concertación en los 90, ¿no? Y logran unirse, ¿no? De hecho, por iniciativa del propio presidente Boric, y finalmente hacen sus primarias y tal, y Janet Jara va a ser la candidata presidencial, ¿no? Em, pero mira, yo ahí creo que esa es oportunidad esa es capacidad política, finalmente, ¿no? Y es capacidad de articularse, porque, mira, ¿qué pasa si finalmente la izquierda hubiese terminado dividida? Bueno, pongamos que tienes 3 o 4 candidatos desde la izquierda, robándose el voto entre sí, el votante ahí medio no tiene por quién apostar, y la otra opción desde la derecha sería Cast, Entonces ¿no? estás regalando votos a Cast porque hay una Exactamente. centralidad por la gravedad. Porque no te pudiste organizar digamos, como partidos, ¿no? Entonces sí, creo que todavía esa institucionalidad existe. Ahora, desde la derecha, en la derecha chilena es interesante, ¿no? Porque ahí sí vemos un proceso de fragmentación muy claro, ¿no? Kast tiene liderazgo, pero tenemos opciones incluso más radicales. Matei es la opción, digamos, de la centroizquierda tradicional, digamos, sería la heredera de Sebastián Piñera, ¿no? Pero finalmente no logra arrastrar suficientes votos hasta ahora, ¿no? Puede ser que las cosas cambien, por supuesto. Pero ahí vemos un escenario mucho más fragmentado, ¿no? Eh, entonces, Y que Cast termine siendo, digamos, la opción moderada también dice mucho, ¿no? en la derecha, ¿no? En la Claro, derecha, ¿no? En en la la derecha, claro. derecha. ¿No? Sí, sí, O dice sea, mucho, lo ¿no? digo más allá de nuestras preferencias políticas, lo digo porque en la elección anterior o en los comicios anteriores, Cast era presentado como el extremo derecha y ahora ya no termina siendo así, ya no está ubicado en ese extremo de la derecha. Sí, igual sigue siendo, bueno, eso es un poco por acción propia, ¿no? Ha tratado de moderar relativamente, al menos algún esfuerzo en un poco de moderación. Pero sobre todo porque hay personas más radicales que le han salido al frente, ¿no? Y eso en realidad le conviene a él para presentarse como alguien, oye, no, los que están locos están un poquito más allá. Sí, 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 100%. Ahora, esta tal vez una pregunta más de nerds de ciencia política.
Chile vuelve al voto obligatorio después de un poco más de 10 años. ¿Tú crees que esto afecte de alguna manera la elección, los resultados? No sé. A veces en ciencia política como que estaríamos tentados a pensar que sí, pero tal vez no importa tanto. ¿Tú qué piensas? Mira, la respuesta más honesta es que no sabemos. Y no Ujú. sabemos porque básicamente los estudios de voto, ¿no? De por cuándo la gente sale a votar y cuáles son las diferencias entre el voto obligatorio y el voto facultativo, en realidad dependen en términos de contexto, ¿no? Lo que sabemos en realidad, porque muchos de esos análisis se han hecho en Estados Unidos, es que lo que solía pasar, y yo creo que eso ha cambiado ahora, solo que no tenemos papers o suficiente evidencia sobre lo que ha sucedido en los últimos 3 años o 4 años, o desde la aparición de Trump, digamos, es de que generalmente las personas más educadas, más afluentes, con más recursos, son aquellos que van a votar, ¿no? Entonces, en realidad, en aquellos lugares donde el voto, digamos, fuera de Estados Unidos, donde el voto es obligatorio, entonces más ciudadanos que no estarían proclives a votar porque no son, eh, digamos, educados o no tienen un bajo nivel educativo o tienen bajos ingresos, pues, digamos, se les obliga un poco a participar, pero en esa obligación, pues, los estás incluyendo en el sistema político. Yo creo que las cosas han cambiado en Estados Unidos porque vemos que gente sale a votar independientemente de su nivel educativo e independientemente de su nivel de ingreso en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Por supuesto, en las elecciones congresales de las midterms es diferente. Pero lo que quiero decir con esto es que depende del contexto. Hay estudios comparados que encuentran que eso no necesariamente se cumple en otras regiones, ¿no? Entonces no sabemos qué es lo que pasaría en Chile. Pero quiero decir una cosa. Yo tengo, digamos, sentimientos muy encontrados respecto al voto facultativo obligatorio, sobre todo el voto obligatorio en realidad. Porque en Ajá. general yo trato de pensar que la gente es libre de hacer lo que le plazca, ¿no? Básicamente, si tú quieres hacer lo que quieras con tu vida, con tu cuerpo, votar, hacer lo que quieras, amar a quien quieras, a mí yo creo que el Estado no se debe meter, el resto de ciudadanos no debemos meter en las obligaciones, la vida, decisiones de los otros. Sin embargo, sí hay evidencia suficiente que muestra que el voto obligatorio, o sea, básicamente obligar a los ciudadanos a votar, tiene efectos positivos para la sociedad. Para la democracia en particular, ¿no? Básicamente porque, otra vez, ¿no? Esta idea, fuerzas a los electores a votar independientemente de sus condiciones, ¿no? Y eso hace que haya mayor participación. Eso sí es claro, ¿no? Términos comparados donde hay voto obligatorio, hay por definición mayor participación, ¿no? Por supuesto, también tienes que ver cuánta gente que está yendo a votar finalmente vicia su voto. Pero en términos generales de ir a votar, de participar en las elecciones, entonces eso sí tiene un efecto muy, muy claro, ¿no? Ya hasta por definición. Otra cosa, que hay una asociación positiva en general en términos comparados, donde hay voto obligatorio, entonces tienes ciudadanos que están más atentos a la política. Donde hay voto obligatorio, los ciudadanos declaran tener más interés en la política o tener mayor interés en leer noticias políticas. Y eso también es interesante, porque en realidad algo que tal vez no somos tan conscientes es que parte central de la teoría de representación o por qué pensamos que la representación funciona es porque asumimos que el votante está enterado, Así es. ¿no? Asumimos que el votante puede evaluar el desempeño de los políticos, ¿no? Como sus agentes, siendo los electores el principal. Sin embargo, si no estás enterado y no puedes evaluar de manera más o menos objetiva a tus agentes, entonces ya el sistema representativo falla. Entonces, sí, eso es algo muy importante. Entonces, finalmente tenemos todas, a ver, estas dos cosas que yo he mencionado, ¿no? Que son en realidad inherentemente positivas, pero que vienen a costa de una, creo yo, intromisión
del Estado o de la cosa pública en el individuo, ¿no? O en los individuos. Yo agregaría un elemento más, pero que es nuevamente, como tú bien has dicho, una hipótesis por la falta de estudios y que tal vez unas elecciones como esta permitirían analizar, es que el voto voluntario también favorecería justamente a los extremos, porque los extremos al ser más emocionales son capaces de convocar más fácilmente a sus bases y llevarlas a votar, mientras que los más moderados pueden verse simplemente ajenos a la elección, mientras un voto obligatorio, nuevamente, hipotéticamente, podría más bien entre todos estos grupos que moviliza, también moviliza los moderados que usualmente, y en esto sí hay estudios, suelen estar desapegados, como por ejemplo muchos jóvenes universitarios que simplemente se desentienden de las elecciones. Entonces también creo que sería otro factor favorable para la democracia de que un voto obligatorio no favorece como el voto voluntario a aquellos que movilizan emocionalmente, que suelen ser los de los extremos, sea de izquierda o derecha, ¿no? Es una hipótesis. No, no, pero no es solo una hipótesis, hay evidencia de eso, ¿no? También. Y en realidad, incluso donde tienes voto facultativo, si tú comparas entre las elecciones que son dentro de los partidos, o sea, primarias o algún tipo de elección interna, ¿no? La gente que participa ahí es la más ideologizada, por definición, porque son los que van al partido, están interesados, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente ese tipo de electorado, ¿no? Que es el más movilizado, es el que elige candidatos más radicales, ¿no? Habiendo dicho esto, vámonos. La siguiente elección que tocaría en orden cronológico es Perú, pero voy a irme contigo. Vamos a hacer un saltito rápido por Colombia para luego irnos a Perú, un café. Que es el país del voto facultativo en Hagamos, América Latina, histórico. así es, hagamos tomémonos un cafecito en Colombia rápidamente. Y justamente esa era mi primera pregunta. ¿Cómo se diferencia el sistema colombiano de estos dos sistemas que hemos revisado y que luego caeremos en Perú? ¿Cuál es la característica que marca a Colombia desde el punto de vista del sistema político en comparación a los que hemos estado conversando hasta ahora en la región andina? Bueno, eso es algo muy difícil de responder, porque, digamos, porque creo que hay varias posibles respuestas, ¿no? Una de las que ya habíamos mencionado, ¿no? Es el país que históricamente ha tenido voto facultativo. Y eso hacía, ¿no? Que los partidos que en realidad surgen en el 19, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que han sido los partidos que gobernaron Colombia durante más de 100 años, finalmente que nacen, digamos, de un proceso mucho más complejo, de un proceso mucho más violento, pero que finalmente cuando uno toma una foto al bipartidismo colombiano, que es único de alguna manera, ¿no? En esta parte de la región, Por su totalmente. duración, claro, por su duración, por, digamos, la estabilidad que tenía en términos meramente de representación política, ¿no? Lo que uno ve son partidos altamente clientelares. ¿Por qué partidos altamente clientelares? Bueno, básicamente, otras razones también, pero básicamente porque el voto era facultativo. Entonces, cuando tú tienes voto facultativo, tú puedes, digamos, dar a los electores ciertos favores o directamente transferir dinero a favor de que voten por ti. Entonces había toda una maquinaria de movilización en ambos partidos, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, para movilizar electores sobre la base de redes clientelares. Además, eso estaba articulado con un sistema muy centralizado en términos de los partidos, ¿no? Y quiénes eran los operadores locales. Sin embargo, Colombia, al igual que eso sí no es algo exclusivo de Colombia, después de la Constitución del 91, en los 90, eso también pasa en Perú a principios de los 2000, pasa en Bolivia en el 95, ¿no? Se hace un proceso de descentralización. Y ese proceso de descentralización es importante porque rompe esas redes clientelares que sostenían a los partidos tradicionales, Ajá. ¿no? Por más de que había voto facultativo, esas redes
que funcionaban bajo la centralización del Estado colombiano se terminan quebrando y los partidos terminan deteriorándose. El Partido Liberal prácticamente no existe, el Partido Conservador todavía está por ahí, ¿no? Pero lo que hemos visto en los últimos 20 años es la irrupción de un sistema nuevo. Sin embargo, es un sistema que sigue marcado por una división clara entre la derecha y la izquierda y en la posición que tienen los partidos respecto a la violencia política colombiana, ¿no? Ahí la figura fundamental ha sido el expresidente Uribe, ¿no? Totalmente, Básicamente sí. un presidente de ley y orden, ¿no? Y ahí el clivaje se vuelve entonces orden y seguridad versus paz y reconciliación, si lo quieres decir. Orden y seguridad versus, sí, no sé si me atrevería a decir paz, pero digamos, Unas salidas dialogantes, al una menos. salida más social, ya, sí, claro, una salida más social, digamos, una salida que en realidad lo que ha dicho la izquierda colombiana durante décadas es que en realidad los problemas de la violencia son estructurales y que Es responden verdad. básicamente a términos de desigualdad de la tierra. Recordemos que Colombia nunca tuvo una reforma agraria como la que tuvieron, no sé, Colombia, Perú, Bolivia, México, ¿no? Eh, y que más bien esos son los temas que se tienen digamos, que atender y que básicamente el diálogo también importa. Ahora, no fue la izquierda colombiana la que auspició el proceso de paz, ¿no? Importante mención, sí. Importante mención, ¿no? Y más bien Petro viene con una idea de paz total. Dice, no, yo mi experiencia de vida, ¿no? Yo voy a traer paz total a Colombia. Y en realidad lo que vemos es que ese proyecto de paz total traído por Petro, digamos que es un claro representante de la izquierda colombiana, que aparte viene del M-19, ¿no? Que era una guerrilla mucho más urbana, eh, finalmente termina fracasando, ¿no? Y algunos argumentarían que incluso ha terminado favoreciendo a algunos grupos violentos que se están reciclando, ¿no? Sí, y creo que lamentablemente el presidente Petro no tiene, digamos, la humildad para corregir errores, cosa que creo que eso es lo más problemático de esa presidencia, ¿no? Sí, y no solamente no tiene la humildad para corregir errores, y tal vez con esto termino, y es con Colombia, y es más bien que le gusta pelearse con todos, ¿no? Entonces se peleó con Trump por Twitter, le salió mal, ahora está buscando pleito con Perú, terminó favoreciendo a Dina Boluarte, y no sé cuánto se favoreció él. Eh, entonces, ¿cuál es la marca de Petro para las próximas elecciones? Es decir, estamos hablando de un Colombia que después de Petro le va a decir que no a la izquierda, a diferencia de lo que estamos viendo en Bolivia y en Chile, que con todo lo que ha pasado con los gobiernos, igual la izquierda, o al menos un centro izquierda, tiene chance, mientras que parecería que en Colombia no. ¿Tú crees que esa es la marca finalmente de Petro? Sí, diría que, digamos, las perspectivas de la izquierda colombiana son menores, ¿no? Si comparamos con la izquierda chilena. Hay una cosa interesante, ¿no? Yo escuché, lamentablemente no recuerdo el nombre, ni tampoco recuerdo dónde lo escuché, pero me pareció muy interesante, ¿no? Alguien desde Colombia que decía, Petro quiere el poder para hacer política, ¿no? Generalmente uno hace política para ganar poder y el poder lo utiliza para hacer proyectos, ¿no? Pero Petro es al revés, ¿no? Petro quiere el poder para hacer política en sí misma, ¿no? Entonces siempre está buscando el nuevo enemigo, ¿no? Salió con esto de la Asamblea Constituyente sin ningún apoyo y posibilidad de hacerla, ¿no? Finalmente termina atrapado, ¿no? En las vicisitudes de tener que gobernar, pero su solución siempre es seguir tratando de hacer política, ¿no? Y eso me La parece, búsqueda permanente de conflicto.
la búsqueda permanente de conflicto y efectivamente, ¿no? Y finalmente de no prestar atención a que tienes el poder en este momento y qué puedes hacer con él, ¿no? Y creo que esa es la tragedia finalmente del gobierno de Petro. Y por eso, y porque además Petro es un presidente relativamente impopular, y porque tienes una derecha mucho más funcional, mucho más organizada, y que sigue cohesionada eh, en un partido predominante, ¿no? Creo que por eso es que la izquierda colombiana tiene menores chances de elección o de mantener el poder en comparación con la izquierda chilena, ¿no? Ahora bien, viajando hacia Perú, igual quiero mirarlo desde un punto de vista comparado, ¿no? O sea, todavía estamos hablando con bemoles, no perfecto, pero de países y electores que usan las elecciones para castigar a los gobernantes, ¿no? Es decir, sea Bolivia, sea Chile, sea Colombia, todavía hablamos de un elector medianamente racional, en contextos igual difíciles, ¿no? Pero aterrizando a Perú, ya yo no sé si estas reglas mínimas o estas expectativas mínimas, si no lo quieres hablar como regla, se cumplen, ¿no? O sea, estamos hablando de un país, de nuestro país, que va a tener 39 partidos, tiene 39 partidos inscritos, ya oficialmente incluidas las alianzas para las próximas elecciones, lo que supone que tenemos un poquito más de 50, casi 60 precandidatos que pronto se convertirán en 39 candidatos presidenciales. Digamos que se caigan algunos, que queden 35, sigue siendo un montón. La última elección me parece que fueron 23 y como que fue subiendo cada periodo. Tú en el 2023, lo tengo al frente, escribiste un artículo en El Comercio y además sabíamos que íbamos a llegar a este punto, además te lo advertí, un artículo en El Comercio en el que decías, y voy a citar, propongo abrir la cancha y tolerar, al menos de manera transitoria, una alta fragmentación. El beneficio de hacer esto es facilitar canales de acceso político de mejor calidad, quienes hoy enfrentan amplias dificultades para poner su nombre en la boleta electoral. Entonces, tu planteamiento es que una elección como esta, en ese artículo del 2023, tú me dirás si sigues pensando lo mismo, sirve para abrir tanto la cancha que permita, y esta es mi interpretación, refrescar el sistema político con nuevas candidaturas, nuevas personas, nuevos rostros, bajo la premisa, bajo lo que se infiere, que ya está caduco, agotado, un sistema que simplemente está implosionando. ¿Cuál es tu evaluación hoy día ya que parece que te hubiera escuchado el Jurado Nacional de Elecciones, parece que el Perú te hubiera escuchado y dijo, vamos a hacer lo que dice Mauricio Zabaleta, vamos a abrir la cancha? ¿Cuál es tu evaluación hoy? Sí, es que creo que no es lo que yo digo que se tenía que hacer. Ajá, Porque a ver, primero que este resultado es el resultado de un accidente. Porque esto surge con la reforma política del 2019, que fue la reforma de la alta comisión, ¿no? Los altos comisionados, que fue un grupo de profesionales independientes que hicieron una propuesta. grupo Y de que, ilustres. de ilustres. Y que incluía bajar ciertos requisitos a los partidos para su inscripción en términos de la ley de organizaciones políticas, pero que contemplaba un proceso de primarias. Y el proceso de primarias iba a ser obligatorio, todo el mundo hubiese tenido que ir a votar esas primarias, y aquellos partidos que no alcanzasen una mínima votación iban a ser eliminados. Y obviamente las primarias iban a resultar en una lista de candidatos específicas elegidas por los electores, por la gente. Entonces, esto sucede después de que primero se bajasen los requisitos para inscribir un partido político, pero finalmente no se implementaran las primarias. Esto es transitorio, además, porque el Congreso actual ha aprobado que los requisitos vuelvan a su estado anterior o algo similar.
¿no? Entonces, digamos, la oportunidad de bajar los requisitos de inscripción han sido subidos inmediatamente después, ¿no? Entonces, esto ha sido algo transitorio que las élites políticas no querían. No querían bajar la valla. No querían bajar la valla, ¿no? Fue resultado de la presión del presidente de ese momento, que era Martín Vizcarra, y como sugerencia o recomendación de esta alta comisión. Entonces, a mí me gustaría decir que es un accidente, ¿no? Y eso no es lo que yo quiero decir, no es lo que yo propongo. Lo que yo quiero decir es de que se necesita tener menos requisitos de inscripción. De hecho, las cosas que dice ese artículo son objetivamente ciertas. Perú es uno de los países que hasta ese accidente, y otra vez, ese accidente solamente va a aplicar para estas elecciones, tiene las mayores requisitos de inscripción o dentro de los mayores requisitos de inscripción, no solamente de América Latina, sino del mundo. Y digamos, poner todos esos requisitos tenían como objetivo limitar el número o limitar la oferta política, ¿no? Y esto comienza el 2001 después del gobierno de Fujimori y después del retorno de la democracia. Creo además de que no es una exageración decir de que los partidos son mucho más débiles de lo que eran en el 2001, a pesar de todos estos requisitos que se han puesto. Entonces, yo lo que sugiero es tener menores requisitos, ¿no? Y además tener un sistema de incentivos, no sé si está en ese artículo, pero lo he dicho de manera repetida, para incentivar que gente con una trayectoria profesional interesante, y por profesional no me refiero necesariamente a estudios profesionales, solo, aunque son importantes, pero también una trayectoria, puede ser en organizaciones sociales, etc. Esas personas que yo conozco desde Puno hasta en Lima, que son interesantes, que tienen chamba por su comunidad, que tienen, digamos, cosas que mostrar por ellos mismos. Interés por lo público, Interés además. por lo público, ¿no? Yo les pregunto, ¿y cuándo, digamos, cuándo lanzas tu candidatura? ¿No? Y todos me dicen, casi 100%, no. ¿Por qué? Es muy complicado, los costos son muy altos, los costos de oportunidad que tengo yo de seguir lo que estoy haciendo, me tengo que ir para ver qué puedo hacer. Para que quede claro para los oyentes, porque tú y yo hemos conversado esto varias veces, no estamos hablando solamente de costos de plata. No solamente, pero También están son ahí, pero importantes. no solamente, y no principalmente, sino son costos en términos de la oportunidad que tienes tú como alguien que está construyendo una trayectoria, ¿no? Y los costos que tiene uno en términos de reputación personal, porque la política está muy mal vista. Entonces, yo lo que decía es ambas cosas, ¿no? Tienes que tener mecanismos para tratar de incentivar a un grupo de gente más comprometida con lo público, para simplificarlo, y tienes que tener menos requisitos, porque lo que está sucediendo en este momento es de que hay un proceso de selección negativa en el Perú, creo yo, y creo yo que ese es el problema principal. El problema principal es que no estamos atrayendo talento político. Y quienes están yendo a hacer política Son 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 el personas. otro extremo, ni siquiera es que es la media, o sea, es los que tienen 40 denuncias, los que tienen No, 60 claro, no es la media, juicios. exactamente. No, si fuese la media estaríamos mejor. No, pero no es la media, es más bien aquellas personas que saben que si obtienen un cargo público, ¿no? Pueden utilizarlo para su exclusivo beneficio personal, ¿no? Ese yo creo que es el problema central de la política peruana. Tiene varios, pero me parece que ese es el principal, Que ¿no? los incentivos, para parafrasearlo, para ver si entendemos lo mismo, que los incentivos están puestos para que las personas menos competentes, pero además con mayores problemas de diferente tipo, ingresen a la política para salvar esos problemas, muchos de ellos legales, en lugar de que entren a la política aquellos que tienen alguna trayectoria profesional, social, política y tengan intereses públicos y algún tipo de proyecto, con todas las discrepancias que podríamos tener con ellos en una democracia. Exacto. Y quisiera decir dos cosas adicionalmente a esas. Mi impresión, y esto viene de haber hecho, digamos,
análisis o investigación sobre política subnacional hace 10 años, ¿no? Es de que el sistema que propone muchos candados, ¿no? Muchos requisitos, muchos costos, ¿a quién beneficia o quién ha terminado beneficiando? Ha terminado beneficiando, en términos simples, a César Acuña o candidatos similares, ¿no? Al pendejo, diría mi papá. Bueno, si se quiere, pero al pendejo con plata, ¿no? Y que puede armar una maquinaria que va a estar ahí porque se va a beneficiar de los candados de acceso y que finalmente puede saltar esas vallas con facilidad, ¿no? Pero aquella persona que en realidad tiene una carrera profesional que vive de su salario, ¿no? Que está buscando un espacio donde competir, más bien esa persona sí va a sentir los costos, ¿no? Ese es mi tema, si se quiere, ¿no? Y eso voy a hacer una digresión, pero con el propósito de ilustrar esto, ¿no? ¿Por qué APP casi hasta el final siempre defendió la reforma universitaria? APP, el partido de Acuña. Exacto. Porque limitaba los competidores, ¿no? Desarrolla esa idea. Porque si tú tienes ya tienes establecida, esto es, digamos, César Acuña, rector y dueño de un conglomerado de universidades de bajo costo. Es un conglomerado muy exitoso. Antes de la reforma universitaria, bueno, esta reforma luego termina cayéndose, pero antes de la reforma universitaria había muchos competidores, ¿no? Ofreciendo un servicio similar al de la Universidad César Vallejo. Entonces, en realidad, cuando ya tienes la capacidad instalada, ¿no? Te conviene más bien excluir gente del mercado. Entonces, por eso, otra vez, no es coincidencia que APP, que representa ese negocio, que es básicamente el brazo político de ese negocio, apoyase una reforma que limita el ingreso de Claro. nuevos ofertantes, ¿no? Entonces, yo creo que la misma dinámica se repite en términos políticos. Y es por eso, además, que los partidos en el Congreso ahora han revertido lo que sucedió en 2019. No es lo que ellos estaban deseando. Yo he escuchado a Rosa María Palacios decir de que esto está planificado. No, ha sido un accidente. Y de hecho se han dado cuenta de eso y lo han revertido apenas tenían los votos para hacerlo. Antes de ir a aterrizar un poco más en la elección, tal vez sigamos con esta digresión. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo en decir, además algo que yo siempre repito, que es que César Acuña hoy es el político más poderoso del Perú? Mis argumentos son que es gobernador regional, tiene una bancada en el Congreso poderosa, tiene una relación directa con la presidenta, y eso desde el punto de vista político, sin contar que tiene un partido que tiene muchos gobiernos subnacionales y que además tiene aparatos de movilización, tú conoces mejor, con una serie de informalidades ahí, pero que tiene un aparato territorial que no tienen muchos otros partidos, y encima está dentro de las 10 fortunas del Perú. O sea, es un hombre con muchísimo dinero. Y que además tiene acceso directo a los jóvenes, si quieres ir ya a otra razón adicional. Pero las primeras son las más importantes. Yo argumento que César Acuña es el hombre más poderoso del Perú actualmente. Ahora, de esto deriva un siguiente argumento, ya acercándonos a elecciones, y que por esa razón yo jamás perdería de vista que siempre es un potencial presidente del Perú. Es decir, es una persona que podría, con todo ese aparato, dar la sorpresa, a pesar de todas sus limitaciones personales y además todos los prejuicios, muchos de ellos con razón, que recaen sobre él. Eh, ¿Cómo ves eso antes de ya ir a revisar las elecciones en concreto? Mira, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con la primera parte del análisis. Me parece que César Acuña es una persona extremadamente poderosa en el Perú, por lo que tú ya has mencionado y no lo voy a repetir. Sin embargo,
ese adjetivo, ¿no? Extremadamente es contextual, ¿no? Porque en realidad es importante básicamente porque es estable, pero su apoyo es limitado. O sea, estamos hablando de una bancada estable y disciplinada en el Parlamento, pero es una bancada pequeña. Es importante porque el Parlamento es muy fragmentado y porque es uno de los posibles pies de apoyo de cualquiera que esté en Palacio, pero en realidad es casi nada. Es porque, bueno, básicamente, ¿no? Porque el tuerto es rey entre los ciegos. Básicamente por eso. También es el partido, uno de los partidos que más alcaldes tiene en el Perú. Pero si nosotros vemos cuál es el porcentaje de alcaldes que tiene y de gobernadores que tiene, bueno, en realidad tampoco es tanto, ¿no? Entonces, finalmente es solamente contextual y esto me lleva al otro punto, ¿no? Es que en el Perú el poder está tan fragmentado que cualquiera puede ser, ¿no? Cualquiera puede ser incluso presidente, cualquiera puede ser congresista, cualquiera puede ser, yo no sé si gobernador, creo que en el nivel subnacional es distinto, pero en el nivel nacional, básicamente cualquiera puede ser. Y yo creo, y de hecho en el artículo que tú mencionas, yo tengo una frase que me gusta, que es tratar de limitar la oferta en realidad es como tratar de curarte la bronquitis con jarabe para la tos. Porque ese no es el problema central, ese es el síntoma. El síntoma es que cualquiera puede ser. Entonces, los costos de ingreso, ¿no? En términos de fragmentación, porque no tienes a nadie que diga, oye, no, pero ¿para qué voy a ingresar si lo más probable es que partido A, B, C o D gane? Yo no tengo ninguna chance. Entonces, si no tienes ninguna chance, en realidad no vas a postular a nada. Esto está estado estudiadísimo en ciencia política. Sí, Pero cuando tú no ves a nadie y cualquiera puede ser, los costos de ingreso decrecen, ¿no? ajá. Básicamente porque puedes decir, oye, pero básicamente por una suerte, lotería, entrevista, chicharrón, qué sé yo, cualquier evento te puede llevar a la Te presidencia puede o al parlamento. catapultar al puesto más importante del país. Exactamente. Entonces, finalmente, ese es el otro problema, ¿no? Yo creo que esos son los dos problemas. El problema es que tienes un sistema de selección negativa, autoselección negativa, y el otro es que, y está directamente relacionado, es que el sistema está tan precarizado que cualquiera puede ser, entonces tienes mayores incentivos para que tengas un montón de gente, toda ella con ningún interés en lo público, de entrar a hacer política. Y por eso tienes 40 partidos. Pero si tuvieses tres candidatos presidenciales que de todas maneras van a ser candidatos, y eso es algo que ha pasado en el Perú antes, hace muy poco, de hecho, hace 10 años, 10 años. tenías menos ingreso de gente. Porque sabías que, bueno, de repente Soyanta, Keiko, PPK, no habían partidos, pero había gente. Y esa gente no existe. Se la llevó Odebrecht, se la llevó el viento, Se la llevó ¿no? la fiscalía. Se la llevó la fiscalía, ¿no? Entonces cualquiera puede ser. Sigamos con ese cualquiera puede ser. Yo te pasé un análisis que acabo de hacer. Voy a resumir los argumentos. Va a haber 39 candidatos, ya lo dije. De esos 39, cualquiera puede ser presidente. ¿Por qué cualquiera puede ser presidente? Por varios motivos. En primer lugar, porque hay mucha gente ahorita que está, muchos empresarios además que escuché que están celebrando anticipadamente que un candidato de derecha pro mercado podría ganar las próximas elecciones por lo que vean en las encuestas, pero ningún candidato que ha estado primero en las encuestas en los últimos 10 años ha terminado ni siquiera en segunda vuelta a veces, con excepción de PPK, pero que fue porque se cayó, lo sacaron a Julio Guzmán y Acuña en marzo antes de las elecciones de abril. En segundo lugar, tenemos, bueno, y eso la constante siempre fue Keiko Fujimori, y ahí luego voy a preguntarte sobre eso, porque lo interesante es que si la constante en las tres últimas elecciones fue que Keiko Fujimori siempre fue a la segunda vuelta, ¿por qué esto sería diferente, no? Siguiente punto. Ahora, otras razones más, tenemos que estos 39 partidos, por la fragmentación que mencionas, van a estar aglutinados
en entre el 0 y el 10%, lo cual genera que en esta carrera de caballos tú tengas que todos estén uno al lado del otro prácticamente, y que si uno se distrae, el otro ya lo pasó, lo que tú estás diciendo, un viral, un chicharrón, un escándalo, simplemente que no apareció en televisión esa semana. Cualquier cosa hace, por los márgenes de diferencia entre ellos, como todos están embotellados en ese 0 y 10%, y tienes que probablemente 5 o 6 de ellos solamente pasen el 5%. Si tienes 5 o 6 candidatos entre el 5 y 10%, quiere decir que se van a llevar 1% o menos, lo cual nos lleva a que es muy fácil que cualquiera pase al otro en cuestión de días o semanas. Y por último, tienes que el 40% de los electores decide su voto la última semana o el último día, lo cual ya nos trae a que en este flujo vamos a ver cuál será el caballo pues que termina en los dos primeros lugares para ir a segunda vuelta en ese momento, porque van a estar cambiando de porcentaje probablemente de forma muy frecuente. Y a eso le sumas que hay una tendencia que puede mezclar la apatía, pero también el cinismo, la protesta de querer votar blanco viciado, que entre 30 y 50% depende de la elección. Todo esto para decir, Mauricio, primero que estoy de acuerdo contigo, que cualquiera puede ganar. Tú y yo creo que lo llamábamos un cachito de lotería, pero yo ya a estas alturas lo estoy llamando una ruleta rusa. O sea, creo que el pesimismo prima en este caso, porque yo estoy seguro que tú y yo nos ponemos a conversar en este momento y podemos enumerar, estirando la pita, 10 candidatos. Hay 20, 30 que no conocemos, que no sabemos quiénes son, que cualquiera podría ganar. Y Entonces, seguramente ahí está el próximo presidente del Perú. es el argumento que estamos diciendo, ¿no? Que nada asegura que los que están primeros en las encuestas sean los que van a ganar en este momento. Y cualquiera de ellos podría ganar a Keiko Fujimori, porque como es dicho en el Perú de manera memética, hasta un panetón puede ganar a Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué podemos esperar entonces? ¿Cuál sería tu pronóstico en o sea, ya habiendo asumido que cualquier cosa puede pasar, qué cosas sí podemos ver como tendencias? Bueno, creo que lo que podemos ver como tendencias es el análisis que hemos estado haciendo hasta este momento, ¿no? De que básicamente cualquiera puede ser, que la decisión es de alguna manera aleatorio. Y aleatorio porque Qué muchos... duro lo que dices, que es al azar. Casi, porque depende si es que el entrevistado te hizo una pregunta que pudiste responder bien o mal, factor como si le sonreíste bien o no a la niña que te fue a dar flores, ¿no? Si te dio COVID las 2 últimas semanas de elecciones y no puedes salir a la calle. Sí, no, sí, sin ser exagerado, es casi aleatorio. O sea, en términos estadísticos eso sería aleatorio, ¿no? Porque depende de factores que no podemos controlar y que son, digamos, de carácter ambiental. No, porque ya, debido a estos márgenes, ¿no? Debido a que no sabemos quién realmente lidera, y que el margen de liderazgo son 1, 2, 3 puntos porcentuales. O sea, finalmente eso es un sistema, por definición, casi de elección aleatoria. Que tal vez muchos no han visto, pero eso quiere decir que la diferencia entre los 6 primeros o incluso entre los 10 primeros va a ser dentro del margen de error. Entonces no podemos saber realmente quién está delante. No vamos a saber. Y seguramente tendremos una real idea, tal vez con suerte, 2 semanas antes de la elección. Antes, otra vez, va a ser el reino de la incertidumbre y de la aleatoriedad. Buena entrevista, sube el candidato, responde bien al público, sube o baja el candidato, alguien se entera que la esposa es de no sé qué. Pero eso rompería entonces la tradición de Keiko Fujimori de pasar a segunda vuelta. O sea, ¿tú crees que en comparación a los años anteriores, en las 3 elecciones en las que Keiko Fujimori ha pasado a segunda vuelta por márgenes amplios, ya sea en primero o en segundo lugar, ¿tú crees que estamos a puertas de que se rompa esa tradición? Mira, yo creo que estamos en una elección y eso no ha cambiado en relación al 2021, que Keiko podría no estar en segunda vuelta.
¿no? Estuvo en segunda vuelta el 2021, pero podría haber no estado. O sea, finalmente termina pasando la segunda vuelta con un margen menor. Y además, si nosotros vemos su votación en el 2016, es una reducción importante de casi 20 puntos. Entonces puede ser que Keiko no esté, porque su figura se ha deteriorado mucho. No porque no vaya a postular, seguramente va a postular porque sabe que necesita, eh, digamos, la candidatura presidencial para llevar gente al Congreso. Finalmente, otra vez ese se ha vuelto el negocio. Paradójicamente, el fujimorismo se ha vuelto un partido parlamentario. Entonces, puede ser que ella no esté. Sin embargo, hay una condición adicional. Si ella pasa segunda vuelta, con ese, qué sé yo, 7%, 8, 9% que pueda tener, o 10% pongamos, si ella está en segunda vuelta, sí sabemos una cosa, que ella va a perder, ¿no? Entonces, pero no lo digo Sí, con sí, yo estoy trampa. de acuerdo. Si Pedro Castillo le ganó, que era un candidato pésimo. No, y claro, claro, creo que ella más bien se vuelve, antes se volvía, a ver, para decir las cosas correctamente. En 2016, ella era, si se quiere, una fuente de estabilidad en el sistema. Me van a sacar de contexto y voy a tener problemas. Lo que quiero decir es que si nosotros vemos la elección del 2016, hay muchos partidos que seguramente no participaron porque sabían que Keiko iba a ser, con toda probabilidad, presidenta del Perú, que casi fue, ¿no? Y iba a sacar una buena votación porque su fuerza política era muy, muy, Claro, lo que muy convenía era importante. aliarse con ella para estos partidos. Exacto, o estar en la lista, no en vez de hacer tu propia lista, estar en la lista de Keiko. Estar en la lista de Keiko te daba una mayor oportunidad de ser electo. Entonces, en esa elección, en el 2016, Keiko Fujimori, paradójicamente además, era una fuente de estabilidad, en términos de volatilidad y en términos de fragmentación. Sin embargo, ahora es totalmente lo contrario. Ahora, más bien, yo creo que todo el mundo está pensando, o los aspirantes presidenciales, con eso me refiero a todo el mundo, de que ojalá se les aparezca la Virgen y y que pasen a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Qué ¿No? suerte sería pasar con Keiko Fujimori a segunda Exacto. vuelta. Entonces se vuelve un agente de inestabilidad. ¿Por qué? Básicamente porque el cálculo es el siguiente. Yo, nadie me conoce, o tengo, no sé, 1%. Tengo suerte, llego a 15%, por otra vez, factores aleatorios que no conocemos. 15%, llego con Keiko que tiene 10. Soy presidente del Perú. Yo creo que Además, no, pero yo creo que eso están pensando. Yo estaría además pensando eso. con Keiko tienes más chance que con cualquiera de los 30 que no conoces, para que veas el nivel de incertidumbre, ¿no? Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Ahora, hay dos niveles, creo. El primer nivel es Keiko Fujimori, que sería el nivel ideal para alguien que quiere ser presidente del Perú. El segundo nivel es López Aliaga. Llegar a la Desarrolla esa segunda vuelta idea. con López Aliaga. ¿No? Que yo veo bien difícil que saque un solo voto en el sur. Ok. O sea, ¿No? tú crees que López Aliaga podría ser incluso aún peor candidato en segunda vuelta si pasa con alguien que represente de manera medianamente importante al sur. Claro, sí, también diría lo mismo. O Sí. sea, no necesita ser un candidato de Puno. Basta que no le vaya mal al sur, va a ganar a López Aliaga. Lo que nos lleva a un par de candidatos más que yo quisiera mencionar y tal vez cerrar con una idea sobre una tendencia si es que realmente existe, ¿no? Es decir, hay una clara tendencia en los primeros lugares de la encuesta de ahora, sabiendo que esto va a cambiar y no es una foto de nada para el próximo año, pero que la tendencia es hacia la derecha conservadora populista. Entonces tenemos a López Aliaga, lo mencionaste, a Keiko Fujimori, a Philip Butters, un hombre mediático, desbocado, también le gusta pelearse con todo el mundo. A un Carlos Álvarez, que es un comediante, que yo creo que su popularidad en el Perú es tal que si resuelve sus problemas partidarios puede ser una ficha importante, solamente porque es conocido en un contexto en el cual ya los planes van a ser una confusión total. Eh,
Y ya hablamos de César Acuña, que es un hombre pragmático, pero que no llamaría de ninguna manera un hombre de izquierda. Entonces, si tienes una tendencia hacia la derecha, mi pregunta sería para ti entonces, ¿dónde queda el sur? Que justamente es lo que estás desarrollando. ¿O es más bien que estas encuestas justamente lo que no están reflejando es el sur del país, para los que nos escuchan y no son peruanos, la zona andina que le dio además la victoria a varios presidentes, incluyendo a Pedro Castillo? ¿O es más bien que el sur se va a volver un sur pragmático y que no va a ser un tema de izquierda-derecha, sino va a ser un tema de que haya una mínima representación y un mínimo quiebre con lo anterior? Y en este sentido, y creo que un factor no menor es el rol de Dina Boluarte, que fue parte de el gobierno que permitió o dirigió asesinatos directos contra protestantes durante la transición entre Pedro Castillo y ella. Yo sé que he dicho muchas cosas, pero a ver qué se te viene a la cabeza. Mira, se me viene a la cabeza que el próximo o la próxima, lo más probable, el próximo presidente del Perú, va a ser alguien que no está en el poder ni cercano al poder en este momento. Diría, si tuviese que hacer una apuesta, ¿no? Me parece que ser nuevo en política en el Perú, sobre todo en este contexto, donde la presidenta es aprobada por 3 o 4% de la población, donde el Congreso tiene más o menos el mismo nivel de aprobación, nadie medianamente asociado al poder tiene real chances, excepto Martín Vizcarra. Pero sabemos que él No puede está, postular. Está no puede inhabilitado. postular, está intentando hacerlo, pero no puede postular. Salvo esa excepción, me parece que aquel candidato o candidata que emerja, ¿no? Por otra vez, factores aleatorios, pero que emerja como alejado o alejada del poder, esa persona va a tener oportunidad. Y creo que la línea más clara de triunfo electoral en términos de discurso y que creo que va a resonar en el sur es oposición agresiva al Congreso y a la presidenta Boluarte, y en el sur en particular, la reivindicación de los muertos durante las protestas de Pedro Castillo. ¿Tú crees que es un factor inevitable? Inevitable, y además yo, si fuese el candidato, ese candidato prometería perdón para Pedro Castillo, ¿no? Perdón, padre Pedro Castillo, y justicia con Dina. Sí. Ahora, yo quiero decir esto explícitamente. Pedro Castillo es un golpe de Estado, me parece que debe ser condenado por la justicia, Sí, pero sí, 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 sí. políticamente, ¿no? Políticamente creo que no tienes que hacer demasiado si es que logras ya un 5, ya con 5% eres viable. Para Si que sea logras, claro para los que nos oyen, independientemente de que sabemos que Pedro Castillo merece la cárcel por todo lo que hizo, es rentable como marketing electoral, si quieres decirlo así, en el sur, ofrecer algo como lo que acabas de mencionar. sí, justicia para el presidente Castillo, ¿no? Digamos un indulto o algo así. Mauricio, y antes de ir a la parte ya de cierre, ¿y dónde queda la selva en esto? O sea, a mí me queda la impresión que la selva tiene tan pocos electores, pero es tan grande como territorio y tan degradada está. Y yo como amazónico me pregunto, o sea, conversamos sobre el rol del sur, conversamos sobre el rol de Lima, de la costa, pero la Amazonía con sus pueblos indígenas, que yo sé que además a ti te preocupan, ¿cómo queda en esta elección? O sea, ¿es preciso decir no importa? ¿O podrías aparecer la idea de que un candidato que reivindique algunas cuestiones indígenas y alguna salvación medioambiental pueda emerger? Sí, yo la verdad que creo que no, creo que es básicamente improbable. El problema con el oriente peruano es que tiene muy poca población, tú lo mencionabas, ¿no? Entonces, electoralmente no es tan atractivo, poco más atractivo el nororiente, ¿no? Loreto, San Martín. Eh, pero sí, creo que no ha sido hasta ahora y creo que es difícil que sea un factor importante en las evaluaciones políticas, ¿no? De quienes están
participando, porque básicamente la elección se va a definir entre tres bloques, que son los bloques, digamos, de electores más importantes: el norte, Lima y el sur. Eh, entonces sí, me parece que el Oriente lamentablemente queda un poco desconectado y eso termina siendo una tragedia para todos los peruanos, porque los problemas que tiene el Oriente peruano son problemas que son problemas para todos los peruanos en términos de deforestación, en términos de accesos a servicios básicos, en términos de posibilidades de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, De economías ilegales. en términos de economías ilegales, por supuesto, que son básicamente las que ahora controlan la Amazonía peruana. Entonces, sí, lamentablemente yo creo que el Oriente seguirá digamos, en el mismo camino que ha seguido en los últimos años en términos electorales y lamentablemente en términos de política pública. Cerrando ya, haciendo un resumen regional, parémonos en el escenario de que diferentes formas de derecha conservadora o de derecha, diferentes formas de derecha gana en las próximas elecciones porque los electores deciden, con todos los matices que ya hemos analizado, ponemos en este caso simplista, que los electores deciden castigar a las izquierdas que gobiernan y se van por diferentes formas de derechas en la región. Creo que hay un factor que no hemos conversado, que es muy importante y que creo que podríamos además retomar en este cierre o por fin discutirlo en este cierre, que es el tema de la seguridad. O sea, creo que todos los países, si algo junta Colombia, Perú, Bolivia y Chile en este momento, es que con diferentes estadios, los cuatro tienen problemas profundos de seguridad, de crimen organizado, de delincuencia. Y que hay un mantra muy fuerte de que nuevamente hay que militarizar, hay que tener una mano dura, y como me decía nuestro común amigo Noam López el otro día, acá la discusión de hacer es que quién tiene la mano más dura más bien, ¿no? Para resolver este problema. Entonces, ¿cuál sería, ya desde una mirada más regional, el nuevo panorama regional, valga la redundancia, si es que tenemos cuatro victorias de derecha en la región andina? ¿Cuál sería? Yo creo que hasta abre posibilidades también, esa es la paradoja. Es decir, conversaba con un amigo en la mañana que trabaja con inversionistas extranjeros, es decir, inversionistas en Estados Unidos hacia los países andinos, y me decía, si gana la derecha, vamos a invertir. Hoy día quieren invertir en Argentina y en El Salvador, que es más chiquito que Lima. Es decir, hay oportunidades de mercado por un lado, a pesar de la convulsión social que pueda provocar en algunos lugares. Por otro lado, hay una oportunidad como coalición regional para darle el macho a Venezuela, si quieres, que también es algo necesario en nuestra región. Venezuela es un elemento desestabilizador. Entonces, yo estoy hablándote de cosas favorables, es decir, hasta qué punto una victoria de derechas en estos tres o cuatro países puede tener un impacto, o más bien, y tal vez esta es la parte provocadora, no importa nada o importa un carajo. No, sí importa. Sobre todo en ciertos países, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos un candidato viable en la extrema derecha. Creo que habría muchos cambios en Chile si es que vemos un José Antonio Kast convertirse en presidente de Chile, ¿no? En términos de... Porque es un país que ha sido gobernado desde su transición a la democracia en 1990 por partidos centristas, ¿no? Bueno, centro izquierda o centro derecha. No hemos tenido, por más de que mucha gente piense que Boris es un radical, no lo es. Eh, No lo es. pero casi lo es, ¿no? Entonces sí, yo creo que veríamos un cambio en términos de políticas de inclusión, de participación en Chile. Chile ha crecido también el problema de la violencia, seguramente veríamos mano dura, pero es un país más institucional a la misma vez, ¿no? Entonces creo que habrían más límites para, digamos, políticas que violen los derechos humanos de manera flagrante, ¿no?
En ese sentido, Chile está un poco más protegido. Otra vez, no sé, estoy a la mitad de la conversación que tuviste con Noam, pero algo que él mencionaba es de que, bueno, en el Perú, por ejemplo, no vemos grandes grupos mafiosos, digamos, igual que los partidos, ¿no? Sí, sí, Más o menos. todo es precario, hasta Todo las es organizaciones precario. criminales. Nuestros criminales, no hay cárteles, ¿no? Nuestros criminales son precarios. Eh, digamos, entonces no estás... también diría que en Chile tampoco hay grandes grupos criminales, ¿no? Más bien ha crecido sí mucho, pero está más vinculado a una delincuencia tipo a la peruana que a una delincuencia como la mexicana, ¿no? Entonces creo que eso hace que posiblemente un gobierno de derecha tenga triunfos muy rápidos en términos de seguridad, ya que eso sí es un tema que ha crecido en Chile, es un tema que se tiene que atender. En términos de Colombia, sí es un poco más de lo mismo, porque me parece que sería continuar las políticas de Uribe, que han sido continuadas en gobiernos posteriores, y que en realidad es algo que los colombianos están mucho más habituados, ¿no? Y también es un problema que, bueno, en términos de colombianos, de larga data. Claro. En términos de Bolivia, ¿no? En realidad, lo más probable, como veníamos conversando, es que sea un gobierno de centro, bastante centrista, seguramente apurado un poco por la situación económica con políticas más eh, pro libre mercado, más de ajuste, pero a la misma vez sabe que debido a que los votos de paz vienen de los votos del MAS, de que tiene que establecer ciertas políticas de redistribución y mantener ciertas políticas masistas, ¿no? En el Perú, yo creo que ahí sí estaría más de acuerdo con tu análisis negativo, ¿no? Que en realidad no importa tanto, porque lamentablemente los actores no están interesados en gobernar. Entonces, finalmente, si básicamente sigue el mismo tipo de político que hemos visto en los últimos años, reproduciéndose, lo que vamos a ver es la misma política que comentaba Noam, ¿no? De quién tiene la mano más dura, que es básicamente parafernalia, que es básicamente hacer estos estados de emergencia y declarar que está siendo duro con el crimen, seguramente siendo más restrictivo con la migración venezolana, pero finalmente no afectando nada. Bueno, afectando a la pobre gente que está migrando y que no tiene nada que ver con el crimen. Eh, ¿No? Entonces, yo en el Perú sí creo que independientemente sea de izquierda, derecha, el próximo presidente o la próxima presidenta, digamos, lamentablemente soy pesimista y creo que no va a haber mayor diferencia. Creo que la diferencia que existe con los vecinos del Perú es que en los vecinos del Perú la política programática, perdón, todavía existe, ¿no? Todavía existe programa. Tuto sabe qué cosa quiere, pasa O qué sea, cosa. los planes de gobierno funcionan. Sí, y los partidos más o menos saben de qué van, ¿no? Por ejemplo, tomemos a alguien como López Alea. Tú dices, oye, pero López Alea es claramente de derecha, ¿no? Sí, por supuesto, pero está gobernando. O sea, yo creo que si pones a Patria Roja a gobernar Lima, sería mucho más fiscalmente responsable, mucho más responsable con las finanzas públicas y con los proyectos públicos de los que, pero muchísimo más, ¿ah? Solo mira su gestión en la caja de los maestros, ¿no? Finalmente es alguien muy de derecha, ¿no? Pero que termina siendo un desastre en términos de, si nosotros evaluamos incluso en términos de lo que consideraría la derecha, endeudamiento, ¿no? Planificación técnica. Es, entonces, yo creo que en el Perú Inversión de calidad, sí, sí, sí. lamentablemente no importa, ¿no? Entonces, ahí creo que estamos un poco más, estamos como en las eliminatorias. O sea, estamos para competir por el cuál es el mejor desayuno del mundo. Ah, claro, eso es nuestro, ahí es donde nos va bien. Eh, Mauricio, yo suelo pedir a mis entrevistados que en los últimos 2 minutos me hagan el resumen para mi tía, a quien le gusta estar informada, pero no sabe ningún tecnicismo. Entonces, si yo le tengo que decir a mi tía
¿Qué esperar de las elecciones en la región en estos próximos 2 años? ¿Cuál sería el mensaje que se lo darías? ¿Cómo se lo dirías? Bueno, lo que vamos a ver con mayor seguridad o más probablemente es un giro hacia, echa las sumas y las restas hacia la centro derecha, ¿no? Eh, pero sobre todo, creo yo, la caída de opciones más tradicionales, ¿no? Desde Chile, porque la izquierda es una izquierda nueva, que se ha reconstituido con los elementos de la vieja izquierda, sí, pero nueva. La derecha está muy fragmentada. En Bolivia, por ejemplo, vemos, sí, Tuto representa la derecha tradicional, pero Paz no, pero está más, ¿no? En Colombia seguramente va a ganar la centro derecha. Entonces, posiblemente Perú gane algún candidato que se diga de derecha. Entonces vemos en términos generales, otra vez hechas las sumas y las restas, un giro hacia la centro derecha, pero también un descontento hacia quien gobierna, ¿no? Finalmente, un sentimiento anti-incumbente. Y creo que lamentablemente en América Latina es mucho más profundo, porque no solamente es en contra de quien gobierna, sino es en contra de la política misma, ¿no? Y ahí sí creo que podríamos decir algo para tu tía, ¿no? Es que la tragedia del Perú, si es que nosotros somos la vanguardia en la descomposición, es que finalmente se vuelve una tragedia autocumplida, ¿no? Es una profecía autocumplida, es una profecía trágica autocumplida, ¿no? Donde dice, no, todos los que decimos, y esto es un cliché incluso, ¿no? La política no importa, la política está viciada. Entonces, cuando eso se vuelve generalizado, finalmente lo que sucede es que aquellos que están interesados en solamente y exclusivamente en el interés personal, terminan ocupando los cargos públicos y gobernando para sus intereses particulares y finalmente dejando la idea de lo público por el suelo. Yo creo que mi tía te diría que lamentablemente siempre fue así. Gracias, Mauricio. Yo sé que solamente esa frase da para media hora más, pero hemos conversado riquísimo, te agradezco mucho. No sé si hubiese algo más para terminar. No, ha sido un gusto. Cuídate mucho.